repito, yo tengo preguntas todos los días. Una es ¿dónde está el peronismo? Dije, bueno, Juan Grabois, que está acá, por ahí me ayuda, ¿no? A saber dónde está, cuál es el paradero, se están armando. Estamos los que estamos. ¿Y quiénes estamos? Bueno, yo estoy. Vos estás. ¿Y cuando miras alrededor? No, a ver, el pueblo peronista está buscando un camino. El pueblo argentino está buscando un camino, una alternativa. Un sector importante ya de la gente de los barrios que votó a Milei se dio cuenta que la habían cagado. Ya la habían cagado antes, así que tampoco es un gran desengaño, ¿no? Y esta combinación entre resistir y enfrentar el gobierno hambreador, empobrecedor, la tasa de empobrecimiento más acelerada de la historia argentina, que se tenga recuerdo de un aumento de 15 puntos en la pobreza en 2 meses, no hay recuerdo. 3.700.000 ¿sí? Nuevos pobres. Sí, a mí me da un poquito más alto incluso. Bueno, sí, había estado el de la UCA y el de la... Yo sigo el de la UCA, siempre seguí el de la UCA. Bien. Porque el de la UCA atravesó todos los gobiernos, era un índice con el que pataleaba el gobierno de Néstor, el de Cristina, el de Macri, el de Alberto, y ahora patalea Milei. Entonces, si todos patalean, capaz que le pega. Está bien, sí. Además, sí, el mismo método, la misma serie es el único que vos tenés de todos los años. Y que pone el 2015 con 30% de pobreza, y ahora estamos en 55, 56, una cosa así. Y yo creo que en el 2015 estábamos en 30%, en 30, en 28, muy etcétera. politizado. Es decir, no era Disneylandia, infinitamente mejor de lo que sucede ahora, ¿no? Sí, que claro. casi se duplica. Y que ahora, efectivamente, en 2 meses te clavó 15 puntos de pobreza, que es la de Macri más la de Alberto sumadas. En 2 meses. Bueno, eso es la política de shock. Y hoy hablamos eso. Esto que está pasando es eso. Es un plan político. No es algo que sorprende. Es la miseria planificada. Es la miseria planificada que tiene, entre otros objetivos, la licuación de los salarios reales del sector privado, del sector público, del sector informalizado, de la economía popular, que básicamente es la licuación del peso, de la moneda nacional. La moneda nacional sirve para cada vez menos, y eso permite acelerar la dolarización, que paradójicamente es algo que sí prometió en la campaña, que es algo muy engañoso, porque si uno piensa que tenía 1.000 pesos en la billetera y va a tener $1.000, bueno, es extraordinario, pero no es así. Con suerte vas a tener $0.50 por cada billete de 1.000 pesos. Y vas a ganar muy poco, y lo que va a hacer la Argentina es un narcoestado. Va a ser Ecuador, o, para los más optimistas, Argenzuela. ¿Viste? Vamos rumbo a eso. Vos tenías razón, fuiste un profeta. Me equivoqué, no me decir, es un país que no existe. Bueno, no, existe. Está a punto de existir. Sí. Es decir, este libre mercado de divisas solamente existe en Venezuela, así que sería una venezolanización por derecha, si se quiere. Milei sería lo más parecido a Maduro que hay en el mercado político. Se caen de culo. Es que tiene una política económica madurista. Porque, por distintos motivos, en Venezuela, por lo que a mí me explican los que saben del tema, fundamentalmente por el bloqueo de Estados Unidos, se produjo una dolarización al estilo Milei. Es decir, una dolarización que es una rápida devaluación del bolívar, muy muy fuerte, que es lo que hicimos en la Argentina, que hizo Sturzenegger, Caputo, etcétera, y a partir de esa devaluación se empezaron a realizar transacciones cotidianas en divisas, es decir, en dólares. Bueno, es lo que están haciendo acá, hermano, es más obvio, pero eso implica una confiscación de la propiedad privada, estos que defienden la propiedad privada, pero de las mayorías populares, de los trabajadores, de todos los sectores, de los jubilados, que han visto confiscado por lo menos un 40% de su propiedad privada, que son su salario. La mayor parte de los laburantes, salvo el que tiene un departamentito, lo único que tiene es su salario, su jubilación, sus ingresos. Bueno, te afanaron el 40% de eso. Y en ese sentido, volviendo a la pregunta, hay militantes del campo nacional, popular, latinoamericanista, que consideramos que hay que enfrentar de manera frontal y desde el día 1 este proyecto, y otros que tienen una especulación, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, digo que especulan con que lo tácticamente correcto es dejarlo pasar y después ver.
Yo en general con esas cosas no estoy de acuerdo, creo que hay que poner la cabeza, el cuerpo, el corazón, siempre que se esté conculcando un derecho, que no hay que andar haciendo estas mediciones tácticas de manera permanente, pero respeto a la opción de otros. Esto que está diciendo me lo dicen a mí también cuando pregunto. En off me dicen hay que esperar el momento exacto. Yo lo que digo es, pero esto viene en una combustión bastante más rápida de la que esperábamos. Eso sí. Y hay dos tiempos, el tiempo de la gente que ya está enojada, que caceroleó a los 10 días, menos, a la semana caceroleó, que salió a resistir la ley ómnibus, que fue gaseada de una manera brutal. ¿Y los dirigentes dónde están? Hay dos tiempos acá entonces. Hay dos tiempos, podría decir que hay un tercer tiempo, ¿no? Que es el tiempo, es macrista sí, tercer tiempo. Hay un tiempo que todavía no se cumplió y creo que se va a cumplir dentro de muy poco, y se está empezando a cumplir, pero se va a cumplir dentro de muy poco, que es cuando un sector importante de la clase media vea que los dos principales elementos que le dan seguridad en su vida, que son la escuela privada de sus pibes y la prepaga, son inaccesibles, o para poder mantenerlos tiene que reducir en calidad desde el plan de la prepaga hasta el colegio al que manda a los pibes, y ahí va a ser completo el desengaño. Es decir, efectivamente al final la casta era yo, era un laburante, un profesional, un pequeño comerciante, un empresario pyme, un cartonero, una ama de casa, una trabajadora empleada de casas particulares, es decir, la gente normal y corriente que en algunos casos tenía esperanza, y una esperanza que estaba alimentada por la desesperanza que generó un mal gobierno como el del Frente de Todos y un mal gobierno anterior como el de Macri, que entre los dos, insisto, sumando las cagadas del gobierno del Frente de Todos y la mala política deliberada del gobierno de Macri, habían generado menos pobreza que Milei en un mes. Ahora, Juan, sobre eso me parece que hay también como dos visiones, ¿no? Hay algunos que dicen, no, la gente votó, mucha gente votó porque él decía que el ajuste iba a recaer sobre la casta, y hay también una visión de, era un tipo que se paseaba con una motosierra por la calle, diciendo que iba a hacer un ajuste más brusco que el que pedía el Fondo Monetario Internacional. También en algún punto las sociedades se tienen que hacer responsables de las decisiones que toman también. ¿Vos cómo lo ves eso? Puede haber un poco de razón en cada cosa. A mí lo que me molesta mucho, y ya lo escuché un par de veces y ya me hizo calentar y me peleé con quienes me tenían que pelear, es básicamente esta idea de la sociedad que lo votó es joda, que se joda, ya se van a dar cuenta. Eso lo decís cuando tenés la panza llena. Claro. Eso lo decís cuando no te falta nada, porque la gente que lo votó, sobre todo la gente humilde, los laburantes, es una expresión de soberbia de la política que forma parte de esta cuestión que nos lleva por mal camino, que es no sentir como propio el dolor del pueblo. La gente que lo votó lo habrá votado por calentura, lo habrá votado por... Nadie vota a alguien que lo va a empobrecer, ¿no? El tipo no salió a decir que iba a aumentar la pobreza, salió a decir que iba a disminuir, no que iba a aumentar. Entonces cuando uno habla de ajuste, ¿qué quiere decir ajuste? Yo ajustaría un montón de cosas también. Yo sería un ajustador serial. Otras cosas. Pero de vuelta, era un tipo que iba con una motosierra por la calle diciendo que iba a hacer un ajuste más fuerte que el que yo probablemente hubiese hecho un ajuste más fuerte que propone el Fondo Monetario Internacional también. ¿Vos también? Sí. ¿Y dónde iba a suceder? Por ejemplo, de las exenciones impositivas del régimen de Caputo de Tierra del Fuego. Una parte, no todo. Por ejemplo, aumentar los impuestos a las grandes fortunas es un ajuste. El ajuste implica equilibrar las cuentas, es déficit y superávit. ¿Estás de acuerdo con equilibrar las cuentas? Estoy de acuerdo porque se puede en la Argentina. En Estados Unidos hace 20 años que tienen déficit fiscal, pero en principio sería lo mejor siempre tener superávit comercial y superávit fiscal, es como una obviedad. En la Argentina es bastante sencillo de hacer. O sea, hay tanta guita acá que el 1% más rico evade de impuestos, que con hacerles pagar lo que tienen que pagar se resuelve con evitar el contrabando en la aduana, que sigue manejada por la misma gente que la manejaba cuando estaba en el gobierno Alberto Fernández, exactamente los mismos funcionarios. Raro, lo de la aduana, a chequear. La aduana, ¿no? Importaciones, exportaciones, narcotráfico. O sea, hay una continuidad del negocio. Hay muchos pactos de poder en la Argentina que explican muchas cosas. Cuando vos preguntás dónde está tal o cual, hay muchos pactos de poder que explican muchas cosas.
Yo fui aprendiendo eso con los años, que uno a veces piensa linealmente y los pactos de poder tienen más que ver con los intereses que con las convicciones. Cosa que en la política es natural, hay intereses y hay que entender que hay intereses, hay disputas de espacio, hay temas de guita, hay negocios, y eso explica muchas veces cosas que uno considera inexplicables. Entonces, bueno... O sea, cuando Cristina dijo que el bastón de mando no lo tenía el presidente... Bueno, eso es una cosa obvia hace tiempo. No, por eso digo. Es decir, ningún gobierno, ni aún con una personalidad deslumbrante como la de Cristina, que como gobernante, por lo menos en el siglo XX, ha sido insuperable, el siglo XXI, perdón, no así como electora, ¿no? O sea... Elige mal. Y eligió mal, o por lo menos avaló 3 candidatos a presidentes de centro o centro-derecha. Yo veía el otro día a López Obrador promoviendo una piba joven de su espacio, pasándole el bastón de mariscal en serio, sí. Y decía, Cristina es nuestro López Obrador porque su inteligencia estratégica, su capacidad como estadista, ha demostrado que es una grande del siglo XXI. Uh-huh. Pero en esto falló, ¿no? En lo que López... Te le dijiste, Alberto, Scioli y Massa. Scioli, pero a Scioli medio lo... ¿Lo qué? En el 2015 medio que lo tiró bajo el Mionca. ¿Quién lo tiró bajo el Mionca? Cristina. Yo creo que eso... No lo apoyó tanto. Al final lo apoyaron porque se dieron cuenta de que venía Macri. Si no lo apoyó, peor. Yo creo que lo apoyó. Pero ella era la mujer con más poder. Sí, claro. El peronismo, sí. O sea, sin el aval de Cristina o su no oposición, no podría haber sido candidato a ninguno de los 3, ninguno de los 4, me incluyo, porque yo también fui candidato a presidente. Claro, es verdad. Es decir, verdad, sí. En ese sentido no tengo nada que agradecerle a Cristina, porque es política. Yo le agradezco por lo bueno que hizo por el pueblo cuando fue presidenta, pero la verdad es que sin el aval de ella yo no podría haber sido candidato. Y eso sucedió por distintos motivos, ¿no? Fundamentalmente porque los dos considerábamos que era lo mejor para la fuerza. Era lo mejor para enfrentar a Milei. En segundo lugar, a Milei y a Patricia Bullrich en ese momento. En segundo lugar, porque yo había planteado en este programa y en muchos otros, se lo había ¿Por qué no planteado. fuiste el único candidato? ¿Y por qué no me apoyaron también? ¿O por qué no pude sacarme una sola foto con Cristina durante la campaña y Massa hizo 4? Y porque Massa se puso yo creo que ellos pensaban que después de las PASO no los iba a apoyar. ¿Entendés? Ajá. Porque proyectan... Que vos no lo ibas a apoyar. Claro, que no lo iba a apoyar. O sea, ¿cómo no lo iba a apoyar? Pero vos viniste acá y lo dijiste. Sí, pero viste que a veces los mentirosos piensan que son todos igual, de su misma condición. Yo trato de decir lo que pienso y hacer lo que digo, ¿no? Aguantame que voy a las noticias y seguimos, porque me interesa esta parte donde estás tocando. Aguántame, dale. Estamos con Juan Grabois, estamos charlando un poquito de lo que pasó cuando fuiste candidato. Decía, no tuve una sola foto con Cristina. Te preguntaba por qué. Bueno, justo vino en la noticia, pero te pararon ahí. No, entiendo que fue por presión de Massa. Varias cosas pasaron. Los primeros días era como que había una onda y después bajó una orden de no apoyo a la campaña nuestra. Nos sacaron la lista en 5 provincias, lo cual fue un error táctico ridículo, porque viste que nosotros salimos terceros como Unión por la Patria en primera vuelta por un puntito y medio. Lo hubiésemos sacado si nos hubiesen dado la boleta en Tierra del Fuego y las 4 provincias del norte de Argentina. Y bueno, cosas así. También creo que 2 cosas influyeron ahí: la presión de Massa y que algunos compañeros no quieren que crezca nada que les pueda hacer sombra. El efecto competencia. Son pisaborote. Sí. Y algo parecido a lo de Axel. ¿Cómo se explica que en el medio de la campaña electoral, cuando nos estábamos jugando todo, la nación y la provincia de Buenos Aires, un sector saliera a atacarlo a Axel públicamente por haber hecho una pavada como cantar nuevas melodías? Ojo, yo no digo que Axel sea perfecto. Seguramente muchos de los argumentos por el cual se lo criticó o se lo critica sean ciertos, pero me parece que detrás de esos argumentos lo que había eran peleas de poder, no pensar que era lo mejor para el conjunto. Es decir, uno ya tiene la conclusión y después busca argumentos para justificar la pelea. Y en el medio de la campaña,
Es decir, cuando eso podía generar un daño, desestabilizar incluso mentalmente al candidato. Entonces eso son cosas que son prácticas políticas que hay que superar. Y si no la puede superar el que las realiza, se tiene que correr. Y eso vale para cualquiera, vale para mí también. Porque yo creo que, a ver, Cristina es, insisto, la última estadista viva, es una mujer que fue 2 periodos presidenta, pero si ella no va a volver a ser presidenta, cosa que pareciera ser que es su voluntad, todos los demás estamos en condición de igualdad. Acá no hay ningún genio. Acá no hay nadie que haya reducido la pobreza 25 puntos, ni que haya hecho grandes... yo quiero decir, acá todos tenemos que entender que viene una etapa en la que si no hay un proyecto colectivo que nos agrupe, no van a aparecer liderazgos deslumbrantes y caudillescos que resuelvan el problema. Y hay que ir a formas un poco más colegiadas, y eso de pisar brotes, como vos bien decís, es un problema. O de preocuparse más que no crezca el otro que el crecimiento colectivo. Es un problema. Y es un problema que yo lo veo de manera reiterada. Es casi como una infección trotskista en el peronismo. Peleas de secta. Mucho ego. Ego colectivo, que es otra forma de ego, ¿no? Ego de grupo, ego de facción. De meritocracia, es decir, una meritocracia al revés. Más boludo y menos preparado asciende o por una componenda política o porque es amigo de la persona adecuada o fue al asado que correspondía o está en el círculo correcto. Y esto yo lo planteo, pasa también en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Vos ves el gabinete de la provincia de Buenos Aires y hay cosas que verdaderamente no parecieran estar diseñadas para que haya una gestión a favor del pueblo, sino para resolver problemas políticos. ¿Qué te llama la atención del gabinete? Hay algo que particularmente me molesta mucho, que es en una etapa donde vos necesitas, vos no podés hacer política pública con redistribución de la riqueza y transferencia de ingresos porque no hay plata, uh-huh. Porque Milei te cortó el chorro. Pero la cuestión de la tierra, que es el principal problema de la Argentina, que la gente vive hacinada, no tiene su propia casa, porque si vos tenés tu casa, vos podés pasar un tiempo de malaria, resistís. Uh-huh. Ahora, si tenés que pagar el alquiler, loco, los 11 millones de personas que tienen que pagar el alquiler, están todo el día cagadas de que las van a echar. La gente que vive sin agua, sin luz, sin cloaca, está todo el día sufriendo porque está hacinada. Y la gente que se ve obligada a caer en la mano de estafadores que le venden un terreno a un palo en una tosquera en La Matanza, está expuesta a que los maten como a las 5 personas que mataron en La Matanza, de las que soy abogado. ¿Y no tenemos política de tierra en la provincia de Buenos Aires? Yo se lo vengo planteando a Axel hace 4 años este tema. ¿A quién ponen como ministra Batakis? ¿Qué sabe Batakis de tierra? Uh-huh. Sabe lo mismo que yo de bancos. Si fue presidenta de entidades financieras, asesora de Guado, no tiene la más remota idea. Ese es el pago de un favor a un intendente. Yo no estoy de acuerdo con esa forma de diseñar las cosas. A Fernando Espinosa de La Matanza, a que promovía a Fernando Espinosa. Y cuando vos preguntás cuál es la política de tierras, bueno, ya está, la pusieron a Bataki. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos a hacer para que, por ejemplo, la traza de la autopista Presidente Perón no se convierta en un reducto del narcotráfico? Porque ahora esa tierra está valorizada, se ha convertido en un nodo logístico muy importante de la provincia de Buenos Aires, porque por un montón de motivos, y para que ese lugar se organice de manera razonablemente justa y que los pobres de la patria, la clase media, los trabajadores puedan tener no una casa, un terreno para poder vivir. No hay plan. Y el argumento es si no hay plata para hacer eso. Eso te iba a preguntar. Cuando vos le decís eso, ¿qué te dicen? No hay plata. Entre que no hay plata y que hay que hacer otras cosas, porque se ha perdido en muchos casos el sentido de propósito, de para qué estamos militando. Entonces son las grandes consignas, ¿no? Las grandes consignas. Las consignas que justicia social, independencia económica, la soberanía política, bueno, hasta ahí está bien. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? ¿No quiere decir que cada familia tenga una casa? Uh-huh. ¿Y cómo vamos a hacer para que cada familia tenga una casa? ¿Quién lo va a resolver? ¿Lo va a resolver el mercado? Entonces somos neoliberales. ¿Lo va a resolver quién?
Ahora, ¿el peronismo contiene eso hoy? No, por eso, ese es el problema. Que el peronismo hoy no lo contiene. No lo contiene porque no hay sentido de propósito. Pues yo creo que todas estas peleas de secta y de facción y de personalismos se terminan cuando hay sentido de propósito. A mí viene Máximo Kirchner acá y me dice, mi programa de gobierno es construir 2 millones de viviendas, y es así, 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 así. Mi programa de gobierno es que los pequeños productores hortícolas, que son los que nos dan de morfar, tengan su quinta propia. Mi programa de gobierno es que los trabajadores informales se formalicen de esta manera, se puedan cooperativizar y tengan un ingreso complementario que les permita vivir. Ya está, no discuto más nada. Soy mi dirigente. Él o cualquiera. Bueno, no escucho a nadie. Bueno, te lo estoy escuchando a vos. Cuando vos lo estás planteando ahora, porque pusiste a Máximo, pero es tu idea. Sí. Y cuando vos planteas eso, ¿alguien te sigue? Bueno, sacamos 1,5 millones de votos. No, sí, con todo está en bien. contra, algo es. Pero alguien te sigue, hay dirigente que te sigue, te dice, dale, Mirá, Juan, vamos para adelante, me parece bien. Me dan bastante bola. ¿Sí? Los gobernadores, lo que uno pensaría lo más lejano ahora hoy, bueno, los gobernadores del norte, me dan bastante bola. Te dan bola. Sí, algunos intendentes, me dan bola. Movimiento sindical, me dan bastante bola. Entonces, obviamente, lo mismo que dije cuando nosotros promovíamos la candidatura de Guado, si lo bajan a Guado, estoy yo. Bueno, si no aparece ninguno mejor, estoy yo. ¿Vos estás listo para eso? Yo estoy listo, yo creo que sería mejor presidente que todos los que hubo de Perón a la fecha, peleándola con los Kirchner. ¿En serio? Eso es. Pero para si los Kirchner ya fueron presidentes. Por eso, tenemos de dónde si agarrar. fuera, Vos no fuiste todavía. Si fuera, pero creo... ¿te tenés tanta fe? Me tengo fe. A la mierda. Porque entiendo que hay algunas batallas que son necesario darlas, creo que sabemos cómo darlas, en el plano de la confrontación y en el plano de la realización también. Por ejemplo, a ver, resolver el problema habitacional en la Argentina es una revolución. Sí, claro. La revolución de los techos, de las puertas, de las ventanas, de la construcción, y es algo que se puede hacer. No es algo en lo que... No es diseñar un reactor nuclear. Y bueno, la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica milita con nosotros. Porque también hay una idea de que nosotros somos un grupo de gente que reparte planes. Y esa idea no es la idea que plantea Milei, es la idea que plantean compañeros de nuestro propio campo. ¿Sí? Sí, porque hay un desprecio muy grande a los que venimos de la lucha social. Hay una idea que yo debato mucho con una parte del kirchnerismo, que es, ¿cuál es el sujeto histórico? El militante. Mentira. El militante no es un sujeto histórico, el dirigente político no es un sujeto histórico, es un instrumento de los sectores sociales, es un instrumento del movimiento obrero, de las clases subalternas, de los descamisados, de los cabecitas, no es el sujeto histórico. Ahí cuando el sujeto histórico se pone en la política y se saca de la sociedad, es donde empiezan todas las desviaciones, porque empezás a mirar la vida en un Excel, o en una filmina, o en un cuadro, y no en la cotidianeidad de la existencia de las personas. Entonces creo que ahí están las desviaciones que hacen que no podamos tener claridad en los planteos políticos. Juan, recién hablabas del tema vivienda, y hay una política que atravesó distintos gobiernos por el tema vivienda, que es el Fondo de Integración Sociourbana, que bueno, ahora está muy en discusión, en debate o en las noticias por esta idea del gobierno de eliminar distintos fondos, entre ellos el Fondo de Integración Sociourbana, y a eso además se subió Marcos Galperín, bueno, hablando de una supuesta corrupción en ese fondo. En primer punto, que nos expliques qué es el Fondo de Integración Sociourbana, para qué sirve, y si efectivamente hubo alguna denuncia formal sobre corrupción en el manejo de ese dinero. Lo primero, un poco yendo a lo de Galperín, es interesante porque el tipo retuitea a un troll, o no sé cómo se le llama a alguien que no sabes el nombre, en internet. Una cuenta así trucha, digamos. Una cuenta. ¿no? ¿Cuáles eran sus fuentes? Una cuenta trucha en la que replicaban algo que decían Majul y el otro Abuc, el pelado. Y vos decís, pero flaco, ¿esas son tus fuentes? Y que decían básicamente que yo manejaba 127.000 millones de pesos y 700 personas que trabajaban en un fondo, ¿no? Tengo un joystick y manejo la plata. ¿Qué tengo que ver yo con eso y qué es? Cuando hace muchos años el movimiento villero, la gente de los barrios populares viene pidiendo una regulación nacional que permita o que permitiera
por lo menos que tengan un certificado de domicilio. Cuando gobernaba Macri, a mí me tocó negociar con el macrismo esta política y un proyecto de ley que nosotros teníamos, y la verdad que es una de las cosas de las que más orgulloso estoy de haber participado de manera directa, pues fue una negociación que salió bien y el proyecto entró con las firmas de Carrió, Negri y Massot. No, mira, juntate todo. ¿Sabes cuál es el artículo 2 del proyecto? No. Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación. Expropiese, Argenzuela. Expropiese. El anexo 1. ¿Sabes lo que viene en el anexo 1? Miles y miles de hectáreas pertenecientes a donde estaban los barrios populares. Es decir, fue una expropiación masiva en la Argentina que se hizo con la firma de Carrió, Massot y Negri, para darle a la gente que vivía ahí seguridad en la tenencia. Se hizo un relevamiento, que hoy son más de 5.600 barrios populares que están relevados. Después se fue casa por casa a relevar las familias para que puedan tener lo que llama el certificado de vivienda familiar. Y a partir de ahí se constituye, conforme a lo que dice la ley, un fondo de integración sociourbana que, hay que decir, se financia con el impuesto país, que promovieron fundamentalmente Alberto Fernández, Cafiero, Guzmán, y con el impuesto a las grandes fortunas que promovió Máximo Kirchner, casi en soledad. Entonces, es una cosa que hicimos entre todos, que vino desde abajo, se convirtió en una política de Estado, y después fue administrado por la segunda persona que vive en una villa que llegó a Secretaría de Estado. Se llama Fernanda Miño, que sigue viviendo en la Cava después de 4 años de administrar esos fondos, así que tan chorra no debe ser, porque si no se hubiese ido a vivir a otro lado. No, bueno, sigue viviendo en la Cava. La segunda porque el primero fue el padre Mujica, que fue secretario de Estado durante el gobierno de Perón, después del retorno de Perón. Porque también hay una cuestión ahí que uno ve la composición de clase de la Cámara de Diputados y dice el peronismo es un movimiento de clase media profesional y ricos, porque no hay pobres ni hay trabajadores. Eso es un problema. Perón había diseñado un modelo donde había un tercio para las mujeres, un tercio para la política y un tercio para el movimiento obrero. O sea, siempre había un tercio de los diputados que pertenecían a los descamisados. Bueno, eso no existe más. Nosotros venimos planteando, recuperemos la idea de los tercios. Como ahora hay paridad, y mitad mujeres, mitad varones, el cupo, lo que antes era el cupo femenino, que sea para la juventud, ¿no? Juventud menor de 25, no, menor de 40, menor de 25, y que haya un cupo para los hombres.